Muchas personas me han preguntado por mi pasado como periodista, quieren conocer un poco más de mi currículum, de mi experiencia personal y quieren saber un poco más de dónde fui preparado y dónde me preparé, bueno, para hacer periodismo todoterreno, como yo le llamo, ¿no? Periodismo de agencia de noticias. Pues bueno, aquí está el lugar que es Caracas, Venezuela, y me he motivado a hacer este video porque me acaban de mandar unas imágenes del día en que en Venezuela, en el año 2002, se dio el golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez, hace ya de esos 19 años. Entonces os voy a compartir dónde estaba yo hace 19 años, que es ahí, en Caracas. Eso que veis ahí es el barrio de Petare, en Caracas. Esta es una de mis fotografías, quizás más emblemáticas sobre lo que representó el chavismo, que fue prácticamente y es una casi religión, pero política. No es un movimiento político como tal, sino es un movimiento alrededor de una persona, ¿no? Que fue Chávez, ¿no? Por supuesto que aquí no voy a entrar en ningún juicio de valor y tengo muchos videos y tengo mis libros, El curso de la vida, donde ustedes podéis ver un poco mis opiniones y otros videos, pero aquí no vamos a entrar en un juicio de valor, solamente os voy a mostrar mi trabajo y de dónde viene y proviene mi experiencia. Esta es la primera fotografía que tomé para la agencia Reuters. Aquí está Chávez pasando revista de los paracaidistas, creo recordar. Y esta fotografía fue, pues ya os digo, la primera de una carrera de unos años en la agencia Reuters. También colaboré por varios años allí en Venezuela con la agencia EFE. Esa es la oficina de Caracas de la agencia EFE y ahí estoy mandando una foto de un encuentro entre Chávez y Lula. Bueno, ¿qué deciros, no? ¿Por qué aguanto tanta presión?, me pregunta la gente. Oye, es increíble, eres capaz de investigar y hacer casi un video diario, unas investigaciones muy fuertes, la presión, editas rápidamente, eres capaz de hacer fotografías de un montón de cosas al mismo tiempo, viajas, paseas al perro. Porque, señores, las agencias, pues, si se usaran para bien, es como todas las herramientas. La prensa tendría un gran valor para la sociedad, lo que pasa es que ahora no se está usando y para bien. Pero es una preparación muy fuerte. Es un nivel de estrés fortísimo, podéis verlo en la cara que tengo, un nivel de estrés fortísimo y ahí tú tienes que resolver en el momento. En algunos momentos, como veremos más adelante en este video, incluso en situaciones de vida y muerte. Yo digo que yo estoy vivo aquí, gracias a Dios, no por mi inteligencia ni por mi facilidad, porque si yo no me morí en Venezuela es porque no tenía que morir y eso tiene que haber una intervención divina, porque sí estuve muchas veces muy cerca. Vamos a ver un video que es el que motiva este video concreto, que me mandaron, es un video muy largo y yo hice un extracto porque me dice un amigo, te mando este video, mira, el pasado, tu pasado, mira, esos eventos que tú viviste en primera persona. Y le digo, bueno, lo voy a ver y a ver si me encuentro en el video. Y me encontré en el video. Está aquí y podéis ver que es un video, el que os voy a mostrar, de el presidente Pedro Carmona, que los chavistas bautizaron como Pedro el Breve, o Pedrito el Breve, porque duró solo 3 días, creo recordar. Y lo vamos a ver y estad atentos a ver si me veis. Y después os voy a decir dónde estoy. Y bueno, ya aquí os lo muestro con el ratón, ¿veis? Ahí estoy mirando la fotografía, ahí veis, donde lo estoy marcando. Esto es una captura de pantalla. Ahí estoy. Y os voy a mostrar la fotografía que tomé ese momento en el cual aparezco ahí, que ni me vanaglorio ni nada. Pues simplemente, pues
estuve ahí, me tocó, fue mi profesión, me dediqué íntegramente a eso y con mucho ganas puse la mayor ética posible en mi trabajo. La prueba está en que, pues bueno, siempre fui criticado por ambos bandos, es decir, nunca se me consideró de un bando. Fui criticado por el gobierno venezolano en 2 ocasiones. Una vez fue el mismo Chávez por un trabajo que hice, lo veremos más adelante, y otra vez fui criticado en un trabajo que participé por un ministro también, lo vamos a ver más adelante. La oposición, pues muchos decían que yo era chavista, otros decían que yo era de la CIA, y ustedes sabéis que la imaginación humana no tiene límites, como dijo Einstein. Esta es la fotografía que tomé ahí, bueno, de las muchas que tomé ahí, está hablando con los líderes del sindicato de la CTB. El de la derecha es Ortega, el del medio siempre se me olvidaba el nombre, se me sigue olvidando el nombre, son cosas del tipo de nombre, ¿no? Y eran tantos nombres, tantas vivencias, daos cuenta, de esto hace 19 años. Y a la izquierda está Pedro, llamado el Breve por los venezolanos, Pedrito el Breve, que era Pedro Carmona, presidente de Fede Cámaras, que estuvo solo 3 días. Aquí veis otras fotografías que tomé. El que está a la derecha es Molina Tamayo. No voy a hacer, señores, valoraciones sobre Venezuela en este video. Este video es simplemente y directamente mi currículum profesional. Cuando llegue el momento, tengo la idea incluso a lo mejor de escribir un libro sobre la situación de Venezuela y del comunismo, pues yo diría, por sus hechos los conoceréis. ¿De qué sirvió este enfrentamiento? Saquen ustedes sus conclusiones. No voy a señalar culpables, solamente quiero que veáis cuál fue mi trabajo, ¿no? Esta fotografía, como la anterior, la tomé para la agencia Reuters. Y ahora os pongo otro video. En este otro video vais a verme en otra situación, que es dentro ya del Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, porque ese palacio me lo acabé conociendo muy bien porque estábamos media semana metidos ahí, ¿no? Tomándole fotos a Chávez. Entonces, el Salón Ayacucho, y ahí están esperando a que salga Carmona a leer el decreto, que prácticamente ese fue el decreto que le causó el fracaso en su golpe de Estado y que volviera Chávez, ¿no? Pero aquí lo vamos a ver de nuevo y ustedes vais a ver y vais a decir, bueno, ¿dónde está, no? Y yo después os voy a poner la foto de dónde estoy. Y sí, ahí al principio salgo bien situado, la verdad que estaba bien situado. Al principio salgo ahí y después salgo al final más claramente hablando con una persona, ¿no? Yo tengo que decir que cuando iban a leer el decreto hubo un ataque a la embajada de Cuba y en ese momento pues me llamaron y entonces yo no estuve presente cuando se leyó el decreto, lo vi después por televisión. Pero sí estuve prácticamente todo ese tiempo en el Palacio de Miraflores o sus alrededores. Ahora veremos más fotografías. Todas mis experiencias a nivel personal de estos días y de otras muchas, porque ahí hablo de España, hablo de mi trabajo como periodista, hablo de etimología, están en mi biografía, que es un libro biográfico porque a mí me gustan los diarios. A mí me gusta que todo lo que yo quiero expresar sea expresado y contado con historias reales, como que le da más validez a las cosas, al discurso y es más valioso para mí la realidad. Entonces ese libro que os recomiendo, El curso de la vida. Ahora, hay mucha gente que dice, chico, pero es que una vez me pasó con un periodista, me dijo, chico, eres un traidor. Digo, no, yo no traiciono a nadie. Fijaos, este es el código de ética de la NPPA, la Asociación de Fotógrafos de Estados Unidos, de fotógrafos de prensa de Estados Unidos, National Press Photographers Association. Yo fui miembro
de esa organización muchos años. Y yo fui el que hice la traducción al español del Código de Ética de los Periodistas. Podéis verlo aquí en la Fundación Gabo en muchos lugares. Ahí lo veis, Chico Sánchez. Ahora, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué cara dura tendría yo, señores, de yo haber escrito un código de ética? A lo mejor eso fue lo que me condenó un poco a estar en la posición que estoy actualmente. Un poco, digamos, en contra de la prensa, ¿no? Es decir, no en contra, sino denunciando que no se está haciendo periodismo. Entonces ese es un código que lo podéis buscar y es un código que yo hice la traducción. Y hoy día la prensa está haciendo lo contrario. Entonces al final de la vida, fijaos que esta fotografía, que es mía, de Chávez, de aquella época, en televisión española, ya saben que ellos usan muchas noticias de archivo. El otro día me dice alguien, tú eres un infiltrado porque acabo de ver una foto tuya en El País. Tú eres un infiltrado. No, señores, es que son archivos y ellos toman las fotos del archivo. Ahora, ellos deberían tener la ética profesional de no usar mi foto fuera de contexto e incluso de poner siempre mi crédito, que aquí lo hacen bien, aquí ponen mi crédito, F. Chico Sánchez. Hay otros periódicos que no lo ponen. Pero, ¿qué sucede? Pues yo no puedo controlar que alguien use fuera de contexto una de mis fotografías, ¿no? Y bueno, ahí Chávez está haciéndonos un gesto, creo que es una gran foto, una de mis fotos mejores de él, está haciéndole un gesto a la prensa como diciendo, ya acabé con vosotros. Si ustedes veis el discurso que dio Chávez cuando regresó, después del golpe de Estado, él hace un llamado a la prensa, como diciéndole, señores de la prensa, reflexionen, ustedes pertenecen al mismo país que nosotros. Tengo que decir que sin apoyar al movimiento bolivariano ni comunista venezolano ni socialista, cuando la verdad es la verdad, hay que decirla. Y, la política a nivel internacional es muy complicada y los buenos y malos se confunden porque hay cosas buenas, cosas malas. En este caso le doy completamente la razón a Chávez, ya fallecido, como sabéis, una persona como persona entrañable, si os lo digo, como persona entrañable, porque yo el trato que tuve con él personal, yo lo consideré siempre una persona con un carisma, con una persona que gustaba, ¿no? Su personalidad, pero que bueno, ya sabemos, la política devora todo, la política da igual, la izquierda, la derecha, la política es el juego del poder. También otras personas me piden como crédito, ¿no? Y me dicen, oye, preséntate a este concurso online en el Facebook de... Y quiero deciros, señores, no es arrogancia, no es arrogancia ni nada. Pero bueno, yo a los premios ya no me presento porque es una etapa que yo ya pasé. Yo pasé ya la etapa de los premios, ¿no? De hecho, yo llegué a ganar premios, aquí veis un ejemplo, en la NPPA, premios internacionales anuales de periodismo mundiales. En mi casa está la placa de mi primer premio, no recuerdo si fue 2015, y después, 2005, perdónenme, me equivoco, 2005, y después fueron, creo que fue que gané 2007, 2008, 2009, no me acuerdo. Son por lo menos 6 premios, creo recordar, fueron los que gané internacionales. Este fue mi primer premio, segundo premio de retrato, y daos cuenta que este era un concurso mundial en el cual participaban todos los grandes medios, incluyendo National Geographic, BBC, New York Times, todas las agencias, diarios norteamericanos, extranjeros, mucha gente. Entonces, bueno, era un premio muy importante que estaba en la entrada de la agencia F, cuando entra, está ahí puesto en la fotografía, o estaba, no sé si la habrán quitado. La foto es espectacular y ganó el premio porque daos cuenta, está hecha de noche, pero la barca es como de latón. Entonces con la luz de la luna y bueno, la luz del cielo y
ilumina la cara del niño y ahí los pájaros están saliendo. La foto es, la verdad, una buena foto, es un llanero en el Hato La Fe de Corozopando, Guárico. Entonces, señores, por eso no me presento a concursos ya, ni premios, y más ahora menos, porque en aquellos años todavía había una ética, y tengo que decirlo en favor de muchos periodistas amigos míos. Muchos fueron apartados de sus trabajos precisamente por su profesionalidad, otros fueron echados a la calle de una forma fea por las grandes agencias para meter becarios o millennials. Y bueno, el periodismo pues se ha convertido en una cosa que está ahora mismo opuesto a mi forma de pensar. Sí fui periodista, pero por eso algunas veces digo que soy experiodista, porque es una forma de mostrar mi rechazo a lo que está haciendo el periodismo hoy, que verdaderamente ya, si tenía poca credibilidad, ya la poca que tenía la perdió completamente. Esta es una de mis fotografías, por ejemplo, de esta mujer que se llamaba Mónica Spears, que ganó Miss Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela a mí me tocó hacer de todo, porque la agencia hacíamos de todo, ¿no? Creo que son los fotógrafos más completos que hay, los de agencia, porque pues hacen fútbol, hacen moda, hacen retratos, hacen disturbios, hacen naturaleza, hacen todo. Entonces, pues yo creo que éramos los que teníamos un panorama más global de cómo estaban los países, ¿no? Porque nosotros íbamos con el pobre al rancho, al barrio, allí a la zona más pobre, y íbamos y veíamos cómo estaba el pobre, y también estábamos en el palacio. Mientras que había periodistas que se quedaban, que escribían, o de televisión, que se quedaban en su casa, que ya sabes, quédate en tu casa. Esta foto que publicó, como veis, El Mundo, por ejemplo, esta foto es muy curiosa. Aquí, ese policía que está detrás del escudo venía a por mí. Menos mal que salió una viejecita, abrió la puerta y me hizo psh, 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 psh. Y yo me metí y me escondí. Ya el tío, como había otros manifestantes tirándole piedras, entró en otra dirección. Pero de esta me salvé. Uy, madre mía, sí me salvé. Volvemos a lo mismo. Hay gente que ve mi foto, esto es de hoy, en mayo la búsqueda la hice hoy, aunque la foto es de mayo de 2020, pero si hacéis una búsqueda, Chico Sánchez Venezuela, Chico Sánchez F, Chico Sánchez Reuters, Chico Sánchez Prensa, Chico Sánchez Caracas, vais a ver que mis fotos están saliendo recientemente en los buscadores. Eso no significa que esté infiltrado por el gobierno interestelar ni nada, señores, porque ya hoy toca bromear, ¿no? Porque ahora todos son conspiraciones, ¿no? Esta fotografía es una de mis fotografías más conocidas de Chávez, una fotografía que le dio la vuelta al mundo. De hecho, en México se publicó prácticamente en todos los diarios de México, en todas las portadas. La publicó aquí el ABC después de la muerte de Chávez. Esta es otra foto muy importante, de las más importantes que tomé, y es de las últimas que tomé a Hugo Chávez. Esto fue durante una visita a su tierra, Barinas, donde le hicimos una entrevista personal, ¿no? La agencia EFE le hizo una entrevista exclusiva y yo iba pues tomando la foto. Tengo para escribir un libro, me da flojera. Una vez me convenció un periodista de un medio muy importante, que no voy a mencionar, me convenció de escribir el libro de mis memorias venezolanas, pero, señores, es una cosa muy desgastante, porque igual que hay cosas bonitas y hay cosas divertidas y hay muchas buenas lecciones de vida, también son momentos muy duros y hay que tener un espacio y un momento. Entonces todavía yo no siento que sea el momento. Eso sí, algunos de los eventos más importantes a nivel personal sí los escribí en el curso de la vida, un libro que sí creo yo que mucha gente debería leer. No tanto porque yo lo escribí, no digo yo que sea un gran escritor, no soy un Cervantes ni nada, pero yo creo que el contenido, las situaciones reales que sucedieron aquellos días son impresionantes y yo de verdad os lo recomiendo, este libro. Lo podéis conseguir en chicosanchez.com o contactarme directamente, o tenéis los enlaces ahí abajo del video. Pero todo esto vamos a seguir para que veáis que tuve muchas experiencias. Por ejemplo,
Trabajadores petroleros presentes. Trabajé con Bloomberg un tiempo de fotógrafo y con Reuters. Ambas, Reuters y Bloomberg, su fuerte en la economía y el petróleo. Entonces, bueno, evidentemente cuando hacíamos la foto y eso, pues tú te leías los artículos. Y también hablabas con periodistas, ibas a las entrevistas. Entonces tú como fotógrafo estabas escuchando lo que decía el entrevistado. Es decir, el fotógrafo, los periodistas lo menosprecian, no todo. Sin embargo, tiene su gran valor, ¿no? Aquí veis, estos son las primeras protestas de los trabajadores de PDVSA contra Chávez, y ahí pues tuve, no os puedo contar las miles de manifestaciones, estaba súper en forma. Ustedes queréis ponerse en forma, caminad 6 horas todos los días. Puedes comer lo que quieras, 7 hamburguesas, 8 hamburguesas, camina todos los días 7 horas. Esta es una de las fotografías que en mi libro El curso de la vida, esta mujer que edita con la cruz, aparece en mi libro El curso de la vida, ese momento de esta fotografía. Aquí es el juego impresionante de las cosas que pasan, que uno puede poner en una fotografía y que el que la vea no. Entonces el periodismo tiene ese truco también, y los fotógrafos, ¿no? Si os fijáis, estos son chavistas, la de atrás está sosteniendo la hoz comunista. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando estáis mirando el periódico o la tele o las noticias, os estáis parando a mirar a ver qué os están poniendo ahí, qué mensajes subliminales estáis recibiendo. Muchas veces estos mensajes surgen, ¿eh? Ahora, pues esto eran pues, un enfrentamiento entre un pueblo, no vamos a entrar en las valoraciones. Esto eran las protestas de PDVSA, ¿veis? Ya veis que ya iba la máscara de gas porque ya empezaban las protestas que eran ya violentas. Pasé muchísimo tiempo en la lucha del CNE porque siempre la lucha está por el colegio electoral, siempre ahí también se dan golpes de Estado, ahí también se controla. Estos son pues una foto que salió en la revista Time. Esta es mi primera fotografía cuando llegué a Venezuela y os voy a contar la anécdota muy brevemente. Yo me hice fotógrafo y periodista de prensa y entré directamente a trabajar con una de las empresas más grandes del mundo. No tuve que hacer camino intermedio. ¿Por qué? Porque yo hice esta fotografía, yo me fui a tomar fotos como un periodista más. Y impresionante. Pues hice una página web porque aprendí a diseñar HTML. Un fotógrafo de Fran Press vio mi página web, se la recomendó al de Reuters, el de Reuters me vio y me dijo, ¿quieres trabajar con nosotros? Y yo le dije, no. Y me dice, ¿por qué no? Y dice, porque no tengo ni idea que voy a trabajar yo con una empresa tan grande. Y me dice, no, pero es que he visto tus fotos y están bien. Y además tú te mueves. ¿Cómo conseguiste meterte? Me decía, ¿no? ¿Cómo conseguiste meterte en la fotografía de Fidel Castro sin credencial? Y esa es una cosa que ahora ya puedo contar, ¿no? Si ahí estaba en el aeropuerto esperando, ya conocí a algunos periodistas y me dijeron, bueno, ¿y por qué no te metes ahí? Venga, métete y le tomas fotos a... Y yo digo, claro, venga, dame una credencial. Y el otro me dio la credencial falsa y me metí con la credencial falsa y tomé esta foto que fue... Pues la primera no fue la única, porque después le tomé fotos a Fidel Castro en otras ocasiones, pero bueno, aquí están las fotos de la primera reunión, creo recordar, que tuvo Chávez con Castro en Maiquetía, en Caracas. Y esta fue prácticamente la última fotografía que le tomé, en su casa. Al día siguiente de tomar esa fotografía, tomando café, puse rumbo para México, lugar donde residí desde entonces. Ahí, como os decía, estuve aprendiendo mucho de la prensa y hay cosas que son muy feas, incluso la muerte puede pintarse muy bonita. Aquí veis que parece un cuadro de Velázquez, ¿a que sí? Se paró el tiempo, qué bonita, el humito saliendo del lanzallamas y el cielo ahí arriba, las nubecitas, pero la realidad, señores, es que ahí estaban pegando tiros, entonces no es tan bonito. Entonces una imagen también puede engañar. Esto eran protestas de la oposición, una cosa que se llamaba la guarimba, cosa que fui testigo completamente de todo.
Ya os digo, no hago valoraciones, quiero que veáis cuál fue mi trabajo, cuál es mi pasado. Si queréis leer mis libros, ahora voy a sacar un libro nuevo, Un viaje en el tiempo, ahí hago esas menciones. Y queda pendiente que haga yo un libro sobre Venezuela cuando anímicamente me sienta con fuerza y también cuando no estemos en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, ¿no? Aquí, pues lo típico que yo digo de la política, esta es una de mis fotos favoritas. La política es el arte de decir una cosa y hacer lo contrario, y en la política todos cobran lo mismo. Los políticos se enriquecen y los pobres siguen siendo pobres. Entonces aquí me pareció como muy fuerte, muy interesante el contraste, ¿no?, entre la persona, digamos, abandonada por la sociedad y arriba, pues, la política, ¿no? Esto fue el famoso firmazo, ahora todo el mundo está haciendo firmazos y quieren hacer firmazos y referéndum, pero eso no sirve de nada, señores, eso para lo único que sirve es para que hagan listas. Y en este caso fue la lista Tascón, que creo que el hombre falleció, creo recordar. Fue una lista que después se usó para que la gente no pudiera trabajar, no pudiera entrar a los lugares. Y entonces ahí ellos mismos se metieron en la trampa, ¿no?, con los referéndum y todo eso. Yo a esta altura, señores, no creo en la democracia, pero en ninguna democracia. Bueno, ya visteis la de Estados Unidos, ya visteis lo de España. Yo hoy día creo que cuando la ética se pierde en el mundo, se pierde en todo. No solo en la prensa, sino también en la gente normal, que ahora mismo todo el mundo es muy egoísta y todo. Y en la política también. Y entonces ya por nada, todos hacen trampa, ¿no? Esta es otra de mis fotografías de Chávez. Aquí es muy curiosa, el que está a la izquierda es Diosdado Cabello, quien fue el que lo sustituyó cuando le dieron el golpe porque era vicepresidente y que ahora está en Venezuela, pero no recuerdo, porque os voy a ser muy sincero, en los últimos años no le presto atención, ni siquiera leo ni qué está pasando ni qué no está pasando. La verdad que no estoy puesto de... Sí a nivel, como os digo, global, ¿no?, pero no a nivel local Venezuela, ¿no? Ahí le está diciendo Diosdado que a una cuadra y media había estallado una bomba que mató a un mendigo. Yo tomé la foto del mendigo. Esa bomba fue muy siniestra y quien la puso no quería causar daño, y aún menos a Chávez, estaba a 1 kilómetro, ¿no? Para que después los periódicos te ponen atentado contra Chávez, no sé qué, pero es mentira. La bomba era de estas que necesitas tocarla, entonces las pusieron en la basura y claro, porque le afectó solo al pobre mendigo que agarró la bomba, ¿no? Pero ya en los periódicos quedó como que era un atentado, ¿no? Así funciona muchas veces. No quiero decir que no hubiera atentado, pero en este caso no, ese día no hubo tal atentado. Pero bueno, señores, ya si seguimos así me quedo hasta mañana, ¿no? Bueno, sería un video demasiado largo. Pues este soy yo trabajando, este es lo que... Porque hay gente que me dice, ¿y tú cómo te avalas de periodista y todo? Pues señores, son muchos años, la verdad. Y creo en un lugar estratégico del mundo, que es Venezuela, y que es donde se está dando la guerra del agua, la guerra del petróleo y muchas guerras, ¿no? Donde todo el mundo tiene metido el diablo, dicen que mete la cola. Pues ahí en Venezuela tienen la cola metido muchos diablos. Vamos a ir cronológicamente los eventos de los cuales fui testigo en primera persona, personalmente. Aquí fue cuando se convocó el paro que viví durante 3 meses. Aquí esa fotografía fue bastante... le dio la vuelta al mundo esa foto con la agencia Reuters. Fue cuando se anunció el paro. Y bueno, este es Molina Tamayo, un contraalmirante que fue básicamente el que inicia, al menos en declaraciones, el golpe de Estado. Pues yo estuve presente ahí cuando lo anunció y bueno, estas son unas fotografías que le tomé después de que lo hiciera. Como hemos visto antes, estaba junto con este, que es Pedro Carmona, en el Palacio de Miraflores el día ya que habían sustituido a Chávez.
Aquí pues tenemos miles de fotos de Chávez. Aquí Chávez está haciendo como el que ve con los prismáticos, ¿veis? Y claro, está hablando de una de sus manifestaciones que hay que reconocer que eran multitudinarias. También hay que reconocer que las de la oposición eran multitudinarias. ¿Por qué? Porque el país se dividió en dos. A mí me gusta, cuando pasan esas cosas, me gusta compararlo con lo bíblico, ¿no? El diablo es el que divide, ¿no? Estas fotografías son de las primeras que tomé con Reuters y estos son los manifestantes que tenían más valor, eran los que iban con la cruz, fijaos. La fe quita el miedo, ¿no? Y sí, eso me llama mucho la atención, por eso os comparto esta foto. El Tribunal Supremo, hubo una decisión del Tribunal Supremo, que es esta fotografía que veis aquí del hombre con la bandera, el gas lacrimógeno. Ahí también estuvimos unos cuantos días de muchos disturbios. Señores, me libré de muchos tiroteos, me libré de muchas pedradas, me libré de palizas. Por eso digo yo que fue porque Dios quiso, ¿eh? Otro me dice, ¿y tú qué sabes de periodismo de petróleo? ¿Y tú qué sabes de economía mundial? Pues volvemos a lo mismo. Pues trabajé con empresas que se dedicaban principalmente al tema del petróleo. ¿Por qué? Porque los intereses en Venezuela son petróleo, minerales, agua. ¿No? Son esos tres, ¿no? Y bueno, y más, pero bueno, mar y todo, pero esos tres principales. Entonces, pues bueno, toda la lucha era pues por el petróleo. Estos eran manifestantes protestando, y aquí estos son en PDVSA, esta niña que veis aquí en Venezuela, están protestando también. Aquí vemos de nuevo los trabajadores petroleros, y aquí ya vamos hacia el golpe de Estado, que también lo viví, porque el paro, todas las protestas desembocaron ya en el golpe de Estado físico, digamos, después del anuncio de Molina Tamayo. Entonces esta es una de mis fotografías de ese día, los que se acercaron más al palacio. Esta es una foto que ya he compartido en otros de mis videos, que fue la foto que le dio la vuelta al mundo. Se dieron unas circunstancias en este día que también las cuento en mi nuevo libro, Un viaje en el tiempo. Diario de un fotógrafo se llama el libro. Viaje en el tiempo, diario de un fotógrafo. Aquí veis, esto es después de ese tiroteo donde veis el policía ahí de pie, pues ahí están corriendo la gente porque ahí empezaron ya los tiros, pero en serio. Hubo bastantes muertos y heridos ahí, un montón. Aprender a controlar el miedo es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente actualmente está actuando como está actuando simplemente porque no saben controlar su miedo. Y si no controlas tu miedo te vuelves loco. Si os fijáis en la parte de la izquierda abajo, el hombre se está tapando la cabeza con un trapo o algo así. ¿Ustedes creen que un trapo va a parar una bala de rifle? Es mejor estar viendo. Puede venir alguien y pegarte un tiro y no estás viendo, tienes que ver. ¿Comprendéis? Pero el pánico hace que se tape la cara. Pues eso es exactamente lo que está pasando hoy, porque ya sabéis que en mis videos, pues yo soy incapaz de quedarme con un solo tema fijo. Yo veo la vida conectada y veo que en todo hay aprendizaje y que todo está relacionado, ¿no? Entonces, aquí voy a saltar en el tiempo a la matanza de Altamira y vais a ver de nuevo cómo el pánico y el miedo es lo peor que tú puedes tener, porque te pone en manos del peligro, literalmente. ¿Veis cómo se está cubriendo? Los demás se esconden, pero él no. Él se cubre con la bandera, pero de su miedo cree que la bandera lo va a proteger. Sin embargo, tengo que decir, la guerra de Venezuela, como cualquier otra guerra, como lo que está pasando ahora en Europa, etcétera, nunca se produce en 2 o 3 años, Lleva siempre un proceso muy largo. De hecho, ya la degeneración que había en Venezuela ya estaba antes de que entrara Hugo Chávez, ¿no? Ya, pues imaginaos, había mucha santería, que es lo que veis ahí, y ya los santos eran delincuentes, asesinos. Entonces, si tú tienes altares a asesinos, pues bueno, entonces ya no, de un país poco futuro puedes esperar. Chávez intentó, pero la política no es la solución si la gente no tiene conciencia. ¿Qué pasó?
los lugares donde hay una desigualdad muy grande, los lugares donde hay muchos intereses y donde hay mucha vanidad y mucha... acaban mal. ¿Por qué? Porque hay que tener una vida humilde, modesta, y toda la vida glamurosa del Miss Universo, de todo eso, era lo que tenía Venezuela, ¿eh? Decían que era la democracia más avanzada de América, decían que era el país más avanzado de América, y fijaos cómo acabó. Pero el mismo proceso que vivió Venezuela lo está viviendo ahora Chile, lo está viviendo España, lo está viviendo México. ¿Por qué? Porque eso se enfadan conmigo mucho los antisistemas, gente que tengo que conozco que se consideran antisistemas. Yo me llevo con todo, ¿eh? Hay gente que están contra el sistema, yo digo, muy bien, tú estás contra ellos, yo no. Y ellos te dicen, es que es la culpa, pero que toda la culpa no es de la Iglesia, toda la culpa no es de los políticos, toda la culpa no es de la prensa y toda la culpa no es de los de arriba, señores, sino de los de abajo. Entonces esa es una reflexión que os dejo. Esta fue la primera Miss Venezuela, me acuerdo perfectamente. Esta es otra, que no me acuerdo ya de los nombres. Y bueno, todo esto, como os decía, está en mi libro El curso de la vida. Entonces ya vamos por aquí, pues ya sí os estoy mostrando y estáis viendo que mis libros no están sacados de mi imaginación, todos son diarios y en el caso del curso de la vida, pues yo creo que ahí describo muy bien todas las enseñanzas que tuve en los años que fui periodista. Y de una forma muy sencilla. Caracas, esta es la ciudad de Caracas, maravillosa ciudad para vivir cuando llegué en 2001, destruida por la política y el petróleo, una ciudad que se fue convirtiendo muy peligrosa, cada vez más peligrosa, y se complicó mucho la situación porque es una guerra, unos no quieren dejar el poder, los otros tampoco, hay juego sucio. Yo no culpo a una parte ni a otra, como os digo, ya si queréis profundizar, esto lo podréis ver. Esto está tomado desde un lugar que se llamaba El Paraíso, que encima del paraíso había el pequeño paraíso, que era como lugar de chabolas, de gente muy muy pobre, que es desde donde yo tomé esa fotografía. Pues ya os digo, de aquí de Venezuela saqué yo mis teorías del demonio, el petróleo por el lago Asfaltites, asfalto, Sodoma y Gomorra, el lago de asfalto. Es decir, Sodoma y Gomorra tenían un lago que se llamaba lago de asfalto, ¿no? Entonces yo digo que si Sodoma y Gomorra existieran, eran una refinería como esta de Paraguaná. En Venezuela también, que esta refinería hubo una gran explosión y podéis leer en mi libro El curso de la vida sobre ese tema, sobre esa explosión, ¿no? Entonces el petróleo, que pudo ser una bendición, se convirtió en una maldición. Cuando ya el dinero y el poder están por encima de la humanidad y la política se pone por encima, pues entonces se provoca una situación como la de Venezuela, que sufrió una agonía de muchos años. Esto es de un reportaje que hice sobre violencia en las calles. Estos son balazos. Lo curioso es que estos ejércitos de niños eran niños jóvenes, muchos incluso menores. Aquí veis una de las madres, muchísimas madres que entrevisté y le tomé la foto con la foto de su hijo muerto. De nuevo, tengo que hacer la verdad y decir la verdad. La mayoría de los niños que yo fotografié muertos ya habían muerto antes de la entrada de Chávez. La ruina económica de Venezuela no la provocó del todo Chávez, es decir, es verdad que la situación se agravó quizá y hoy Venezuela esté peor económicamente, pero todo es una consecuencia, ¿eh? Entonces la consecuencia es el tema. Cuando uno hace las cosas mal, pues va a recibir ciertas consecuencias. Entonces ya lo de la violencia y la delincuencia llevaba muchos años en Venezuela, no era nuevo. De hecho, Chávez ganó con la promesa de quitar aquel infierno y no lo logró, y el infierno sigue, ¿no? Ahora, esta fotografía que veis aquí, ¿para qué os las pongo? Esto es en Maracaibo, el lago de Maracaibo. Yo viajaba a muchos lugares, es increíble lo que viajábamos, era 2 veces a la semana. Yo después en mi tiempo libre también viajaba. Era increíble. Y entonces aquí tomé esta foto de la Lemna. ¿Y por qué os pongo esto? Porque
La presión pública es muy difícil, fíjate. La gente te va a criticar. A mí me critican, algunas veces me critican un video y a lo mejor en el minuto siguiente yo digo que era broma. O a mí me critican porque dicen que soy chavista, mucha gente. Me critican porque dicen que soy derechista, otros me dicen que soy como de policía, el otro. Entonces aquí cada uno va a decir lo que quiera, ¿no? Entonces yo, ¿por qué aguanto un poco la presión? Es una presión, pero ¿por qué la aguanto? Porque ya tuve la experiencia de, por ejemplo, esta fotografía, salió un ministro del gobierno de allí de Venezuela diciendo que yo me había inventado el cuento, que no había Lerna, y yo había tomado la foto el día antes, y estaba desayunando y sale el ministro diciendo que era mentira. Claro, que ahí los periódicos te hacían mucho daño, ¿por qué? Porque los periódicos tomaban una foto, aquí veis otra versión de la Lerna, tú tomabas una foto en un contexto, mandabas un texto y los diarios te lo cambiaban, te lo exageraban y entonces pues ya tú quedabas como que lo que había manipulado el diario lo habías dicho tú. Eso me pasó muchísimas veces, ¿eh? Fotos sacadas de contexto, fotos publicadas en el contexto opuesto por el diario. La mayoría de las veces no te daban crédito, cosa que deberían hacer. Y pues aquí fue cuando yo decidí dejar el periodismo después de este reportaje, cuando el lugar donde trabajaba, no voy a decir cuál es, censuró un artículo que escribió un amigo que venía conmigo. Entonces, como esa historia se censuró, yo la metí en mi libro El curso de la vida. Tardé años, pero la metí. Esa fue una historia que fue la primera que censuraron, que yo viera que me censuraran. Y entonces yo lo que hice, me rebelé, y en la fotografía, cuando las publiqué, yo escribí un texto de lo que había pasado. Entonces fue mi primer choque con esa empresa y poco tiempo después abandoné el periodismo. ¿Por qué? Porque si voy a estar, aquí veis unos niños que van en una lanchita hecha ahí de, no sé cómo se llama eso, blanco de plástico, y si yo he sido el traductor del código de ética de la agencia de Estados Unidos y ahora no tengo yo ética ninguna, pues entonces, ¿qué hago yo en el periodismo? Yo cuando vi que aquello se estaba desmoronando como periodismo, me salí. Después a muchísimos de mis amigos, muy buenos periodistas, algunos hoy independientes, otros que regresaron de otra forma, pues ya yo pues me adelanté, la verdad que me adelanté y me adelanté bien, claro. Ha sido un camino muy duro, muy difícil, porque pues ya cuando no eres periodista ya te van a censurar, ya de repente ya no eres una estrella, ya la gente no... Uy, no, Chico Sánchez, cuando eras... Si llega y dice, oye, soy del periódico New York Times, o del País, o de no sé cuánto, yo llego y digo eso, uy, pues entonces en ese momento vais a ver y ves que, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Es tan inteligente. Ahora, cuando ya ves que no está trabajando en el periódico, ¡ay, ese es un youtuber! Ese que pinta, ese es un youtuber. Así funciona, señores. Conocí la Venezuela maravillosa, por eso conozco mucho también de naturaleza, de selva, porque viajé muchísimo. Esto es el Cuquenán, el Monte Roraima, maravilloso, a donde está el Monte Roraima, la gran sabana venezolana. Conocí los llanos, conocí los Andes. Aquí veis otra fotografía de Canaima. Esta va a ser la portada de mi nuevo libro, Un viaje en el tiempo. Es un indígena Pemón que aparece en el libro, de hecho. Entonces, este es el Salto Ángel, la cascada, la caída de agua más alta del mundo. Este agua, que es una bendición, ahora es una maldición, porque ahora hay una guerra por tomar ese agua. Como quieren privatizar también el agua, vivimos una guerra contra las multinacionales. Las multinacionales y organismos como la ONU, etcétera, globales, están intentando imponer una dictadura. Entonces, están intentando destruir los gobiernos locales. Entonces, ahora mismo, da igual que tu gobierno sea de izquierda o de derecha, tienen un enemigo común, que son las multinacionales que quieren tomar los recursos del país. Entonces ellos van infiltrando presidentes, ministros, senadores, etcétera, globalistas, y poco a poco van entregándole el poder a ese gobierno mundial. Esa es la lucha.
que está viviendo Venezuela, que está viviendo España, que están viviendo todo. Pero no entramos en profundizaciones. Este es el Aullantepui, otro lugar alucinante de Venezuela que tuve también la fortuna de conocer. ¿Qué deciros de la Gran Sabana? Es jurásico. Yo me alegro que no vaya turismo. Mientras menos turismo vaya, mejor. Porque cuando nosotros íbamos era un turismo muy limitado, que respetábamos mucho el ambiente. Este es un chapulín, un saltamontes, un cigarrón, que tenía un tamaño, no os exagero, podría ser como el de mi libro de alto. Era impresionante. ¿Por qué? Porque es un lugar jurásico. Pero ¿qué pasa? Ya llegaban los turistas de Caracas o del extranjero, los modelos zombies, turismo de destrucción masiva, que hoy van con las mascarillas y están metidos en su casa debajo de la cama. Y ese tipo de turistas iban, y aquello era una joya del Jurásico, con animales y todo, y ahora se metían a bañarse en las pequeñas lugares donde vivían los animales, a echarse ese protector solar de mosquito, que yo nunca me lo eché, y estuve yendo a la selva 15 años y nunca me eché ninguna porquería de esa, y nunca me pasó nada. Fui a donde había fiebre amarilla, zika, malaria, de todo y nunca me pasó nada, dengue, lo otro, nunca me pasó nada, yo no me ponía ninguna porquería, y yo muchas veces digo, a lo mejor se enfermaban de lo que se ponían, porque tengo un amigo, vacúnate de la fiebre amarilla para ir a Brasil, y yo digo, yo no me vacuno, no me vacuné y él se enfermó de malaria, pero no te habías vacunado. ¿Qué? Pero bueno, señores, eso es otra historia. Entonces, esto, otro de los muchos lugares, no recuerdo el nombre porque son muchos los tepuy. Tepuy significa montaña en Pemón. El Cuquenán de nuevo al amanecer es una fotografía que conoceréis, y el Chigüire, por ejemplo, la capibara, sobre esta fotografía y esta fotografía que veis aquí se está rascando la cabeza, es una hembra. Y aquí pues lo veis que va con sus crías. Todo eso lo narro en mi nuevo libro, lo voy a narrar muchas cosas sobre ese viaje, en un viaje en el tiempo que es un diario de muchas fotografías mías donde yo cuento lo que vi, lo que viví y lo que aprendí y lo que yo creo que tiene valor de lo que viví. De nuevo, pues mi libro El curso de la vida es el que recoge la parte, digamos, de mi enseñanza y de mi aprendizaje como músico, como periodista y como viajero. Era una guerra que la vemos aquí, es la misma guerra que estamos viviendo hoy, es la guerra de la gente contra las multinacionales, aquí lo veis. Ya hoy nadie muere de refrescos, ya nadie muere de diabetes, ya nadie muere de humo de coches, ya nadie muere de quedarse en su casa sin moverse, ya nadie muere de falta de sol, ya nadie muere de químicos, ya nadie muere de la comida envenenada, ya nadie muere de las medicinas envenenadas, ya nadie muere de error médico, ya nadie muere de daños colaterales de las multinacionales, de transgénicos, de nada. Ahora ya todos mueren de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces todo esto es una guerra de las multinacionales por sobrevivir. Esta foto lo explica muy bien, que tomé. Este chavo se robó, este chaval se robó de un restaurante, cogió eso y lo usaba de escudo, ¿no? La Venezuela que yo conocí, pues no era la política, era una maravilla, me gustaba, pero ya venía arrastrando el lastre que es el peor de los lastres, la política. En mi opinión, la política es el peor de los males que le puede pasar a un país. Cuando el país no se une en torno a la imagen de nación o de patria y como comunidad en torno al bien común y se divide en izquierda y derecha, centro, partidos, se parte en trozos, pierde completamente su esencia y acaba siendo destruida. Y si encima te pones una dictadura partitocrática, es decir, políticos en el poder de forma totalitaria, entonces Dios apaga y vámonos. Pues viví la derrota de estos que veis aquí, que son los de la oposición, y la victoria de estos que veis aquí, que son los de Chávez. Esta es una de mis fotografías de las muchas aquí, de las muchas elecciones. Por eso a mí que me van a decir, ahora me entran a decirme a mí en mi video
tengo un video sobre las elecciones de Estados Unidos y me dicen, ¿y tú qué sabes? No de qué, hombre, pero si yo predije los resultados de todas las elecciones de los últimos años, incluyendo las de Chávez. ¿No ves que yo estuve, en cuántas elecciones estuve yo? Cubrí muchas elecciones, el referéndum, elecciones pequeñas, elecciones grandes. Yo vi el estreno de las famosísimas máquinas Smartmatic, por ejemplo. Y muchas cosas que ya os digo, es que nos vamos hasta aquí 2 horas, por eso voy a seguir. Pero otro día, si mucha gente me lo pedí, lo voy a hacer, ¿eh? Que yo de videos de estos de Venezuela puedo hacer un montón. Entonces, bueno, como os digo, darle gracias a Dios y gracias a Dios que no me pasó nada nunca. Aquí un compañero, el cual que resultó herido. Tengo varias fotografías de compañeros heridos, no es la única. Yo mismo resulté herido una vez. Todo eso lo cuento en mi nuevo libro, Un viaje en el tiempo. Hay que decir que yo prefería lo que llamaban la dictadura chavista, pero ahora yo ya viendo la dictadura que vivimos hoy, pues yo estoy feliz. Yo digo, yo volvería a la Venezuela de Chávez, de su primer año, sus 2 o 3 primeros años. Yo volvería, con gusto. No te tenías que quedar en tu casa, podías salir a comprar, según trabajaba, según ganaba. Pues yo no cambiaría la supuesta dictadura. Entonces todos estos periodistas políticos que se llenaron la boca diciendo que Chávez era un dictador, cosa que sí era totalitario, pues era un dictador socialista, comunista a su manera, ¿no? Digamos, era muy abierto, pero ahora, esos hipócritas, sí, porque si tú consideras que Chávez era un dictador, muy bien, está bien, y lo quieres criticar, bien, yo también. Yo critico a cualquiera que quite la libertad de la gente, estamos de acuerdo. Pero ahora, ¿por qué estáis todos callados con la dictadura que están imponiendo ahora? Ahora están todos callados. Señor, entonces por eso hago yo mis videos y todo, como periodista, y le digo a mis amigos periodistas, oye, ¿por qué estáis tan callados? Chávez era el dictador número 1 del mundo. Y ahora que tenemos una dictadura 20 veces peor, ¿qué pasó? ¿Todos callados? ¿Por qué? Esta es la fotografía primera que saqué en una portada. No recuerdo ya el nombre de la revista que la sacó, fue mi primera portada. Y aquí veis que están peleando unos manifestantes contra unos guardias nacionales en las puertas de la casona era donde vivía la familia de Chávez. No sé, creo que todavía viven ahí, no sé si todavía viven ahí, tengo entendido que sí. Entonces, como veis, el manifestante pues era un militar, o al menos eso parece, ¿no? Por el peinado, la fuerza que tiene. Fijaos que se está llevando a 3 por delante, ¿eh? ¡Ay, de las que me libré! Esta es otra de la que me libré gracias a la ayuda de un fotógrafo chileno que tenía mucha experiencia y gracias a que cuando el tío ya me iba a pegar, por donde veis detrás están mirando y están como disparando por otro lado, ya el tío se fue, pero si le veis la mirada viene a por mí. Ya poco a poco fui aprendiendo. Esta es una de mis fotografías más impactantes, tiene muchas anécdotas simpáticas, algunas de las fotos tienen hasta anécdotas que son muy buenas para comprender cómo funciona el ser humano. Otra de lo que yo creo que para ningún país sería deseable, pero que algunas veces estas cosas suceden porque ya hay una lucha de poderes irreconciliable, nadie quiere ceder y entonces se provoca el enfrentamiento, ¿no? Esta la tomé en Fuerte Tiuna. Ahí murieron bastantes personas, ¿sí? Ahí murió gente. Fue difícil ese día porque tuve en un tiroteo como 20 minutos, como 20 minutos. Muchos me han pedido que haga una serie sobre mis fotos de Venezuela y comentarios de lo que pasó detrás. Quizás la haga. Esto es la matanza de Altamira. Antes hemos visto una foto de un hombre tapándose con una bandera creyendo que eso lo va a proteger. Y pues prácticamente fui el primero en llegar junto con un periodista mexicano, también fotoperiodista, porque estábamos a 2 manzanas, a 2 cuadras, en un lugar que se llama El León. Estábamos tomándonos una cerveza y unos pequeños. Yo tomaba alcohol, ahora ya no tomo, pero tomaba. Y ahí estábamos tomando la cerveza y claro, escuchamos los tiros y tomamos las cámaras y salimos corriendo. Por eso fuimos los primeros en llegar. Mucha gente me pregunta, ¿y el valor para hacer lo que hacíamos? Yo ahora pienso que, aunque lo explico muy bien en mi libro El curso de la vida, pienso que
El miedo es tu principal enemigo y tengo que decir la verdad, yo nunca, creo que un día o dos pasé miedo y me quité el miedo de encima, pero rápido, ¿eh? Pero sí lo pasé, 1 o 2 días, estamos hablando de 6 años, ¿eh? 2 veces pasé miedo, creo yo, en esos 6 años, pero rápidamente me lo quité, porque el miedo, señores, es lo peor que tú puedes tener y la duda, eso es tu perdición. Esta es otra de mis fotografías muy emblemática, ¿no? La lucha entre el bien y el mal. Ya nos vamos acercando al final, ¿qué deciros? No, tengo un montón de retratos de Chávez, se iba a hacer un libro. Si Dios quiere que ese libro se haga, pues ya os avisaré. Yo no quiero ni promocionar ni dejar de promocionar a nadie. Soy insignificante para la historia. Cualquier escritor o fotógrafo o periodista o incluso político que se cree que tiene determinación en la historia está muy equivocado. La historia lleva un curso, las sociedades llevan un curso. Las millones de personas tienen decisión, aunque nos parece que no. Entonces, pues bueno, yo simplemente hago mi aportación. Aquí tenéis una de mis fotos de Chávez vestido de militar, aquí lo tenéis con la bandera, aquí lo tenéis de nuevo otra foto cuando cantó Mexicano. Ahí veis que aparece la bandera de México, cantó los mariachis, la monedita de oro, yo soy el rey. Aquí lo tenéis con un lorito, con la gorra roja. Y aquí lo tenéis, que vamos a terminar con esta foto de Chávez, haciendo la ola. Como veis, él se levanta primero. Es una foto emblemática también. Está en el estreno de un estadio de fútbol. Entonces, ¿por qué termino con esta foto, señores? Porque creo que representa muy bien la intimidad y los datos y los detalles y las cosas pequeñas que la gente nunca ve y que solo ve si estás ahí, en el sitio, ¿no? Y también termino el video con esta foto para que quede constancia que tengo una experiencia, un conocimiento, un aprendizaje que creo que me acredita al menos a dar la opinión de cosas que sé. Viví muchos años, aquí veis de nuevo esta fotografía, viví muchos años como periodista, viajé mucho, hablé con muchas personas de muchas clases, vi muchos lugares, fui siempre en búsqueda de ver, porque había otros compañeros que pues iban, tomaban la foto y después iban al bar a emborracharse hasta el día siguiente. Yo nunca, yo siempre viví intensamente, con pasión lo que hice. Siempre hago las cosas con ganas y entonces fui siempre con la idea de aprender. Si queréis, pues bueno, que comparta con vosotros todas estas cosas y queréis conocer mi trabajo y queréis leer mis libros, pues os recomiendo El curso de la vida, La profecía de los jaguares, La gran obra y Un viaje maravilloso. El curso de la vida es el que tiene relación directa con el video que acabamos de ver, ¿eh? Y es mi experiencia de muchos años como periodista, como músico, como viajero, como gran lector, y yo condenso todo lo que aprendí de, digamos, la Matrix, como le dicen los jóvenes, y ahí yo creo que la descifro muy bien, usando historias cotidianas que me sucedieron, incluyendo muchas historias que me pasaron en Venezuela. La profecía de los jaguares es sobre los mayas y sobre las profecías también del Apocalipsis, y es un libro profético que se adelantó porque cuando yo lo saqué no había nada de lo que está pasando hoy y vaticinó muchas cosas ese libro. Detrás de los cuentos que hay en ese libro, porque lo escribo de una forma muy sencilla y como si fuera una narración de cuento, detrás de la narración hay mucha investigación, ¿sí? Por eso el libro se adelanta a su época, La profecía de los jaguares. La gran obra, un libro personal, sin duda es mi mejor libro, en la vida de mi padre. Es el libro más pequeño, más corto, más breve, pero es el mejor. El cuarto es Un viaje maravilloso. Ese es un repaso a la historia de México y de España y de Nueva España, como se llamaba, y un repaso de Hispanoamérica,
desde la época de la conquista hasta hoy, y también paralelamente desde Babilonia, Atlántida hasta hoy. Es un libro más de historia, de viajes y de arqueología. Tengo otro que se llama Diario de un Observador, donde está mi Apocalipsis científico, y en el Diario de Observador hay un montón de historias cortas que pertenecían a un blog que tenía yo así, que se llamaba así, Diario del Observador. Las revisé un poco, las corregí y las publiqué en un libro, Diario de un Observador, y ya sabéis que pronto, si Dios quiere, va a estar fuera un viaje en el tiempo, Diario de un Fotógrafo. Quiero daros las gracias y hasta la próxima. Un abrazo.